Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo más de Código Enigma, en donde les narraré casos de asesinos seriales o casos perturbadores que sucedieron en México y en el mundo. Así que prepárense para escuchar estas nuevas historias que les traigo en este canal. Y comenzamos con el video de hoy. Y recuerda que en esta ocasión vamos a hablar acerca de un caso perturbador en México y la siguiente semana de asesinos seriales. Así que recuerda que vamos a estar intercalando estos temas de semana tras semana. Así que no olvides suscribirte a este nuevo canal y seguirnos también en nuestro canal de Spotify, en el cual estaremos resubiendo estos capítulos y ya se encuentran dentro de la plataforma capítulos que pueden escuchar completamente gratis. Así que síganme en estas dos plataformas y ahora sí comenzamos con el video. Dentro de los misterios que cubren a México, se esconden verdades demasiado oscuras, dando un contexto bastante trágico, y este caso es uno de ellos, el cual una familia bastante reconocida e influyente de México perdió a su hija en su propia casa. Lamentablemente la pequeña infante se identificó como finada al final del caso, pero eso fue lo más extraño, que la encontraron días más tarde en su propio hogar. Estoy hablando del caso de Paulette. Así que les contaré y les narraré todo lo que pasó durante todo este misterioso caso. Y es que todo comenzó el 22 de marzo del 2010. Paulette Guevara Farah, la hija de 4 años de un exitoso empresario mexicano de bienes raíces y de una descendiente de una acaudalada familia libanesa, no fue encontrada en su cama. La búsqueda duró 9 días y nadie podría creer dónde finalmente la encontraron sin vida. Y es que la sospecha recayó totalmente en su madre. Y en un momento te explicaré por qué. La mañana del lunes del 22 de marzo del 2010, Erika Casimiro, una de las 2 niñeras de las hijas de la familia mexicana Guevara, se llevó una sorpresa. Tenía que levantarla, darle el desayuno y vestir a Paulette. La menor de las hermanas entró al cuarto y fue directo a abrir las cortinas para dejar entrar a la luz. Cuando se dio vuelta, observó que la cama doble, que la menor estaba estrenando desde esta semana, estaba vacía. Levantó la colcha y movió las almohadas. Sorprendida, salió de la habitación y se topó con Mauricio, el padre de la familia, quien estaba por irse a trabajar. A lo que le preguntó, ¿había visto a Paulette? Él respondió distraído que no, que fuera a preguntarle a su mujer. Erika se dirigió a la suite presidencial. Lisette Farah todavía dormitaba y le preguntó si por casualidad Paulette estaba ahí con ella. La madre abrió los ojos y sorprendida contestó lo siguiente, y cito: ¿Cómo es que no está? Anda, por favor, a checar al cuarto de juegos o debe haber salido detrás de su papá. Erika le hizo caso y siguió buscando, pero no la encontró por ningún sitio. Volvió y encontró a Lisette tomando un café y fumando un cigarrillo. Todavía ellos no estaban preocupados de verdad. Parecía estar viviendo esos escasos segundos de confusión que pueden ocurrir en las familias hasta que todo se aclarará y las cosas vuelvan a la normalidad. Sin embargo, Mauricio empezó a abrir armarios y puertas por si su hija pudiese haberse escondido en algún rincón. Minutos después, a pedido de Lisette, Mauricio fue a revisar a la pileta del edificio. Lo ayudaron a levantar la lona que lo cubría, y nada de suerte. La hija mayor de la pareja, Chase, de 7 años, ya había salido para el colegio a las 7 de la mañana en el ómnibus escolar, a lo que se preguntaron, ¿podría Paulette haberse escapado tras ella? Era rarísimo, por no decir imposible, porque la pequeña tenía serias dificultades motrices. De todas maneras, Lisette se dirigió a los empleados de seguridad del complejo de las torres en el que vivían, para solicitar mirar las cámaras de seguridad. Le comunicaron que esas cámaras permitían ver, pero que no grababan nada. Y de nuevo, sin suerte. Sin embargo, decidieron no esperar más. Llamaron a la policía al mismo tiempo que empezaron a mover sus influyentes contactos con la justicia y la política. Usarían todo el poder de su fuego de sus relaciones para encontrar a su hija. En media hora las autoridades llegaron al lugar. El lujoso complejo de los departamentos de Puerto Vita II en la exclusiva localidad de Los Interlomas, situada a las afueras de la Ciudad de México, tenía vigilancia 24 horas. Y es que si Paulette casi no caminaba sin ayuda, había que pensar en un secuestro.
pero no había indicios de un rapto. Los guardias no habían visto entrar ni salir a nadie. En el departamento no habían ventanas abiertas, ni puertas rotas, ni rastros de ninguna índole. Todo parecía intacto. Y es que por la relevancia de la familia, el alcalde tomó el caso en sus manos y él mismo notificó al fiscal general del Estado de México sobre lo que estaba pasando. Y es que la locura se desató y los medios se lanzaron voraces a contar los hechos, mientras la familia pegaba carteles con la cara de Paulette por todo Huixquilucan y el oeste de la Ciudad de México. Y es que comenzó de inmediato una campaña de búsqueda masiva por televisión y redes sociales. Nadie escatimaba dinero ni recursos. Pero ¿cuál es el contexto de la dicha familia? Déjenme les resumo un poco sobre toda esta familia que es un poco extraña. Lisette Farah, hija de una influyente y rica familia de origen libanés, y Mauricio Guevara, un exitoso empresario de bienes raíces. Lo tenía absolutamente todo para conquistar la felicidad, el amor, la juventud, empresas, dinero, poder, amigos, personas influyentes. Se casaron en el año del 2001 y se instalaron en ese departamento de 2 plantas en Huixquilucan, una localidad ubicada a poca distancia de la capital mexicana. Su primera hija nació en 2002 y la bautizaron Lisette, como a su madre, aunque familiarmente la llamaban Chase. El 20 de julio del 2005 llegó la segunda bebé, que se adelantó demasiado. Nació a las 25 semanas de gestación con 800 gramos y 34 centímetros de altura. Le llamaron Paulette, si bien sobrevivió a la extrema prematurez que tuvo un derrame en el lado izquierdo de su cerebro, que le dejó serias secuelas motrices y un grave trastorno del lenguaje. Pero, con el tiempo, los médicos detectaron que, por suerte, dentro de lo que se acontecía de la desgracia, Paulette no tenía ningún tipo de retraso mental. Eso sí, vaticinaron que le iba a resultar muy difícil el caminar. Y es aquí donde todas las hipótesis comenzaban a sonar un poco raro después de saber esto, ya que si bien Paulette no tenía suficiente habilidad motriz y la dificultad del habla, era un poco difícil pensar de que se escapó o salió huyendo tras su hermana. Pero sigamos con la historia. Su familia utilizó sus medios económicos para pelear contra esos malos pronósticos y recurrió a la equinoterapia. Paulette avanzó bastante. A los 4 años caminaba, con dificultad obviamente, y requería ayuda para vestirse, pero eso era mucho más de lo que todos habían esperado. Lisette tenía suficiente ayuda en su casa para atenderla, además de las 2 niñeras. Tenían una empleada que se ocupaba de la comida y la limpieza de la casa. Cuando llegó el momento del jardín de infantes, la matricularon en uno muy bueno en la zona de Interlomas, que se llama Cricri. En el lugar, una especialista la asistiría de manera permanente para ayudarla con sus problemas físicos y del habla. Carmen del Valles, la directora de la institución, contó que la pequeña era muy entusiasta y hacía el mayor esfuerzo por realizar sus actividades por ella misma. Y agregó que sus padres siempre iban al colegio para interiorizarse por su desempeño. Debido a su trastorno del lenguaje, cuando le preguntaron su nombre, ella solo decía Po. Así que muchos en el jardín comenzaron a llamarla de esa forma. Se integró muy bien. Y es que el viernes, el 12 de marzo de 2010, Paulette no fue al colegio. Su madre envió un parte por enfermedad, donde no se especificó qué tenía, ni cuándo se reintegraría. Y es que, en ese entonces, no volvió jamás. Y es aquí donde comienzan las inconsistencias. Si bien dentro de la historia que se cuenta acerca de la forma de su formación académica, valga la redundancia, la preocupación era muy notoria realmente. Sin embargo, lo que demostraron en cámaras y durante todo este caso es bastante cuestionable. Así que sigamos con el relato. Y es que la noche del domingo 21 de marzo del 2010 a las 8 de la noche, Paulette regresó con su padre, su hermana Chase y su niñera Erika al departamento en Huixquilucan. Venían del Valle de Bravo, donde habían pasado todo el día. Mauricio llegó cansado de manejar y se fue derecho a su cuarto. Lisette acababa de volver de un viaje de fin de semana con amigas de la playa de Los Cabos y las esperaba con ganas de verlas. Las recibió y estuvo con ellas hasta que se fueron a dormir alrededor de las 9:30. Y es que al día siguiente había colegio y tenían que descansar.
Es por ello que muy poco tiempo después nos comenzamos a dar cuenta que esta señora, la mamá de Paulette, no tenía un gran interés sobre sus hijas, debido a que el que más tenía y que pasaba rato era con su padre, y es que así lo afirma la historia misma, e incluso las declaraciones que comenzaron a manipular. Y de hecho aquí hay una parte importante de la historia, ya que según los testimonios que comenzaron a circular dentro de toda esta investigación, se decía que la madre de Paulette la llevó a acostarse a las 9:30 de la noche, obviamente. Pero dentro de otros testimonios de las niñeras, ellas afirmaban que ellas mismas, o una de ellas, fue a acomodarla en su cama y nunca fue la madre. Es aquí donde comienza un poco la inconsistencia de las historias. Así que pues sigamos para que puedan descubrir qué es lo que pasaba en ese entonces. Y es que como Paulette no dominaba la parte izquierda de su cuerpo y solía dormir con la boca abierta, todas las noches colocaban un parche de tela sobre su boca con cinta adhesiva que pegaba en sus mejillas. Eso lograba que la mantuviera cerrada. Antes de las 10 de la noche ya estaban dormidas en sus respectivos cuartos cada quien, y fue esa noche que Paulette desapareció. Y es que la tía de Paulette, Arlette Farah, fue una de las que más se ocupó de la búsqueda de la menor. Mandó cientos de mails y subió fotos a las redes sociales. El país estaba conmocionado porque era una hija de una familia de gran poder adquisitivo y político. Si ella se había esfumado de su propia cama en un complejo de seguridad privada, ¿qué podría pasarle al resto de la sociedad? La sociedad estaba sumamente alarmada sobre este caso. Lisette habló por televisión pidiéndole al supuesto secuestrador que le devolviera a su hija en algún centro comercial. Nerviosa, pero sin derramar lágrimas, prometió que no habría represalias. El padre hizo lo mismo en otros medios y tampoco lloró. A una periodista le dijo que tenía que cuidar su imagen y preservarse de las situaciones que podrían dejarlo en ridículo. La policía llevó al departamento de los perros entrenados para que olfatearan la ropa de Paulette y reconstruyeran sus últimos momentos y sus últimos pasos. La vivienda de los Guevara Farah se convirtió en un festival de todo tipo de personas, peritos, policías, fiscales, amigos que entraban y salían a toda hora. La familia era muy cercana al círculo de Enrique Peña Nieto, quien sería entre 2012 y 2018 presidente de México. En el esclarecimiento del caso participaban desde alcaldes de ese entonces, Alfredo del Mazo, primo de Peña Nieto, y luego el gobernador del Estado de México, hasta fiscales y gente de renombre. El procurador de Alberto Vaz sentía la presión sobre su espalda y disputó todos los recursos oficiales. Parecía esmerarse en la resolución de todo este caso. Es aquí donde comenzamos a comprender un poco el movimiento de la casa, y es que es muy importante comprender el cómo dentro de la ubicación geográfica donde se comenzaba a investigar el caso, muchas personas iban y salían a toda hora. Y pues por obvias razones podría haber sido un momento muy preciso y muy bueno para poder poner el cadáver en un lugar adecuado. Pero sigamos con la historia. Porque aunque todo estaba servido para resolverlo con rapidez, las cosas salieron muy mal. Para sorpresa de la opinión pública, la investigación viró con rapidez de la hipótesis de un secuestro extorsivo que se pasó a sospecha del entorno, y más precisamente de la familia. La prensa titulaba que la gente cercana a Paulette podría estar involucrada y se investigaba a todos. Entre las cosas que llamaron la atención durante la primera etapa de la investigación estuvieron las clásicas contradicciones en las declaraciones. ¿Quién había acostado a Paulette aquella noche? Las niñeras dijeron que se habían ocupado de eso, pero la madre sostuvo que había sido ella. Lisette también había dicho que su hija nunca faltaba al jardín, pero no había aclarado por qué había faltado esos días previos a su desaparición. Pero por otro lado estaban las entrevistas que otorgaba Lisette. Los periodistas criticaban su actitud, decían que la veían demasiado fría, demasiado tranquila, demasiado distante del drama en el que estaba inmersa. Cada palabra o cada gesto de la madre era interpretado y sometido a escrutinio. Encima fue sorprendida haciendo comentarios algo fuera de lugar e irónicos, como lo siguiente, y cito: "Ya estoy llegando a la conclusión de que se la llevaron los ovnis", o llegó a bromear diciendo que la persona del aprendiz del mago de Harry Potter podría ser el responsable
de la ausencia de su hija. Algo bastante perturbador, ¿no lo creen? Ya que al momento de que te encuentras en una situación similar, lo que menos quieres es hacer bromas acerca de la situación. Y no es por mal bien ver el lado bueno de la moneda, pero en estas situaciones es bastante extraño el cómo la madre actúa frente a la situación que está ocurriendo con su hija. Y es por esto que muchos medios televisivos, al difundir las entrevistas, las cosas que la persona decía, es decir, la madre de Paulette, realmente la gente comenzaba a cuestionarse de que ella era la culpable de la desaparición de su propia hija. Pero sigamos con la historia porque es más aterradora de lo que creen. En otro reportaje televisivo, los periodistas Rubén Mendoza y Salvador Maceda le escucharon preguntar a su íntima amiga Amanda de la Rosa, y recuerden muy bien este nombre ya que va a ser muy importante para después, diciendo lo siguiente, y cito: ¿te parece que llore en la entrevista? ¿Para que se vea más real esto? ¿O no lloro? Sus actitudes eran demasiado escalofriantes y sembraban teorías conspirativas, pero claro, habría que ver cómo procesa cada uno el estrés y la angustia y cómo son los comportamientos sociales con los que esa persona fue educada. Y es que todo lo mencionado bastó para convertirla en la persona de interés para los investigadores, sobre todo después del testimonio ante la policía de la psicoterapeuta Sandra Yedao, quien declaró que había observado en la madre trastornos de personalidad, o eso fue lo que supuestamente comentó. Lisette se había vuelto la principal sospechosa por inconsistencias detectadas en sus declaraciones, y es que el 29 de marzo las autoridades mandaron a detener al matrimonio y a las niñeras de las chicas, las hermanas Erika y Marta Casimiro. Y es que al momento de que todo esto comenzaba a sembrar cada vez más la culpabilidad de la familia, un olor inconfundible comenzaba a desprenderse. Y es que en el departamento de la familia había sido revisado en varias oportunidades. También había sido el escenario de la reconstrucción de los hechos. Fue durante la quinta visita y 9 días después de la declaración que la búsqueda culminó. Y es que la madrugada del 31 de marzo, uno de los peritos que estaba levantando pruebas en el lugar, al pasar por la puerta de la habitación de Paulette, sintió un feo y intenso olor. Era la inconfundible pestilencia de la putrefacción. Entraron al cuarto para darlo vuelta a todo. No tuvieron que buscar demasiado. El cadáver de Paulette estaba ahí mismo, a los pies de la cama, atrapado entre el colchón y la gran estructura de madera. El cuerpo estaba enredado entre sábanas y mantas, en el estado de descomposición. Es que Paulette llevaba puesto su pijama con dibujos de renos rojos. Sin embargo, los investigadores entraron en shock y en el país estalló la incredulidad generalizada. Sin embargo, el procurador Alberto Basbás debió llamar a una urgente conferencia de prensa, diciendo lo siguiente, y cito: «Estamos aquí para informar a la sociedad sobre el lamentable hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Paulette Guevara». Y es que reconoció que había sido durante diligencias ministeriales que la niña había sido encontrada en la habitación de la propia Paulette, al pie de su cama, entre el colchón y la estructura del mueble que lo sostiene, y cubierta por una sábana y una colcha de la misma. Sus explicaciones no le alcanzaban a nadie y todos estaban en shock sobre la noticia y todo lo que se había investigado. Así que pongan mucha atención. Y es que ¿cómo podía ser? La pequeña que solo medía 107 centímetros había estado siempre ahí. ¿Tan inútiles podían ser los peritos y los policías? ¿Tan ciega su familia, los amigos y las empleadas del lugar? En esa misma habitación su madre había dado una entrevista sentada allí con una periodista como si nada. La policía había entrado con perros. Amanda de la Rosa, la amiga de la familia, había dormido 3 noches en esa cama y las mucamas habían limpiado y ordenado el cuarto. Nadie había notado el pequeño bulto del cuerpo en esa enorme cama, tal vez. El cuerpo no despedía olores nauseabundos antes de hallarlo. Parecía un chiste siniestro. Sin embargo, Basbás, apremiado por los hechos y por la opinión pública, sostuvo que la niña había sido ocultada y privada de su vida, y que buscaría respuestas a eventos que resultaban absolutamente incomprensibles. Y esto no lo pudo cumplir. Y como toda buena investigación, donde encontramos más pistas es en la autopsia
del accidente o supuesto accidente. La autopsia no encontró sustancias tóxicas ni drogas en el sistema de Paulette, tampoco hubo violencia física o sexual. Se hallaron 2 pedazos de tela adhesiva del formato rectangular colocados de manera vertical sobre sus mejillas, eso que se había utilizado para mantener cerrada su boca. El cuerpo tenía también un pequeño golpe en la rodilla y en el codo izquierdo. Por lo demás, todo el resto era parte de los procesos naturales del paso del tiempo sobre un cuerpo. La muerte de la menor había sucedido entre 5 y 9 días antes del hallazgo del 31 de marzo, y ella había ingerido alimentos 5 horas antes de su muerte. La causa: asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión torácica abdominal. Un término bastante técnico, pero que no da respuesta ninguna. Sin embargo, tremendo de ser así, Paulette había muerto ahí, mientras todas las búsquedas y algunos dormían sobre ella o hablaban de la búsqueda. Su madre seguía ocupando el trono de la sospecha policial. Y es que el 3 de abril, Lisette inició un juicio para demostrar que ella no había intervenido en lo que había sucedido a su hija. Y al día siguiente, el juez les concedió la libertad a los padres y a las niñeras. Mauricio salió de su lugar de la detección a las 10:20 de la mañana, y a las 11 salió su mujer, y Erika y Marta fueron liberadas ese mismo al mediodía. Todos tenían prohibido salir del país porque seguían siendo investigados. De esa detección, los padres ya salieron distanciados, peleados a muerte. Y es que la familia que había sido había desaparecido. Esa muerte había abierto un abismo entre ellos. Y el 5 de abril, los padres fueron llevados a declarar por separado. Sus testimonios fueron una muestra clara de la guerra familiar. Lisette aseguraba que su marido la había culpado por la muerte de Paulette. Mauricio estaba convencido de que su fallecimiento no podía haber sido solo un accidente, y dejó trascender que no podía, y cito, las manos en el fuego por mi esposa. En el velorio solo estuvieron los Guevara. Al entierro del día siguiente, 6 de abril, solo estuvieron los Farah. A las 3:30 de la tarde del día del entierro, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Sus restos fueron depositados dentro de un ataúd blanco en el foso 194-A. Los presentes arrojaron rosas blancas y demás recuerdos familiares. Ese día sí que Lisette lloró. Chase se había quedado durante ese tiempo con la familia de su padre. El 7 de abril, cuando Lisette quiso ir a verla, los Guevara se lo negaron. Sin embargo, Lisette dio entonces un reportaje donde dijo lo siguiente, y cito, Mauricio es un cobarde, toda su vida lo ha sido. Y agregó que esa sería la última entrevista que daría, diciendo lo siguiente, he decidido no hablar más con los medios de comunicación, pues los convocamos para que ayudaran a encontrar a nuestra hija, no para que convirtieran todo esto en un circo. De inmediato interpuso una demanda contra su esposo para conseguir la custodia de Chase, su hija, y el 10 de mayo ganó la partida. La investigación se fortaleció en torno a la familia de la víctima y se evaluaron diferentes hipótesis, incluso la de accidente doméstico. Encontraron a un supuesto amante de Lisette llamado Roberto Ayala, con quien se habría conocido por Facebook. Lo encontraron y él admitió que había visto 3 o 4 veces a esta mujer, pero negó haber tenido relaciones con ella. A pesar de los interrogatorios y las búsquedas en cada relación del entorno de Paulette, no llegaron a nada, ni hubo una acusación formal contra nadie. El 21 de mayo, al cumplirse casi 2 meses de la muerte de la menor, el mismo procurador calificó el hecho como un estúpido accidente. Paulette habría muerto esa madrugada del 22 después de darse vuelta en la cama y caer cabeza abajo en ese espacio donde quedó atrapada, sin poder salir por su propia discapacidad motriz. Como tampoco podría hablar o gritar, su caída habría sido una trampa mortal. Sin embargo, por otro lado, Bas admitió que la actuación de los fiscales había tenido, y cito, deficiencias al no haber revisado pericialmente la cama de la menor desde un inicio, y el 25 de mayo terminó renunciando a su cargo por la presión de la sociedad. Creyera o no la opinión pública, las causas esgrimables tanta negligencia era posible. La menor podría haber estado ahí. El atolondramiento de la familia y la negligencia de los investigadores podrían haberse confabulado de manera fatal.
Y es que las mentiras seguían y seguían. Las empleadas Erika, de 29 en ese entonces, y Marta, de 35, quienes trabajaban con los Guevara, encontraron en un canal de televisión lo siguiente, y cito: nosotras revisamos, llegó toda la familia y también empezó a buscar. En la cama no estaba. Por mucho uno se da cuenta que ahí está atorado un juguete, un zapato. Nosotras no sentimos nada. No parece lógico lo que pasó. A veces lo lógico no es lo que ocurre. Y es que la policía se defendió diciendo que la casa no estaba precintada como escena de un crimen, porque investigaban un secuestro, indefendible obviamente. No lo habían buscado bien ni en su propio cuarto, de escasos metros cuadrados. Es realmente irrelevante. Sin embargo, una grabación presentada por el periodista Salvador Maceda en una investigación para el noticiero Fuerza Informativa Azteca reveló una conversación entre Lisette Farah y su hija mayor Chase. Es por lo menos extraña. Sucedió en los primeros días del caso. En ella, la madre parece indicarle cómo debe declarar respecto de la desaparición de su hermana Paulette, diciendo lo siguiente, y cito: sí, no vayas a decir nada. Nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Es lo que tienes que decir y nada más. A lo que respondió la pequeña Chase: ¿por qué, mamá? Respondiendo lo siguiente: esto es lo que tienes que decir, mamita, porque si no empiezan a malinterpretar las cosas. No pueden acusar de que nosotros nos la robamos o que tú la empujaste afuera para perderla o algo así. Entonces, tú mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada, ¿de acuerdo? Pero Farah fue confrontada por este diálogo y sostuvo que la charla había sido quitada de contexto y editada para que pareciera que ella estaba diciendo a Chase que ocultara información. Las teorías locales continuaron. Hubo por entonces un video subido a YouTube que resultó perturbador y confuso, que tenían por título Extraño caso del pijama de Paulette. Allí mostraban una foto del cuerpo de la pequeña donde fue hallado. Se ve que llevaba puesto esa misma forma de esa prenda, la pijama, con renos rojos y rosas que su madre había mostrado en una entrevista anterior. Y es que en esta entrevista lo mostraba doblándolo y limpio sobre la cama de Paulette. Una de las niñeras confirmó que ese era la pijama con el que la pequeña dormía aquella noche. ¿Cómo era posible que esa pijama estuviera en la entrevista y luego en el cadáver? Parecía un misterio más, pero resulta que Chase tenía una pijama igual. Esa era la simple explicación. Sin embargo, la sociedad no se quedó con los brazos cruzados y comenzó el linchamiento público. 2 años después de la muerte de su hija Lisette, volvió a ser criticada por los medios, cuando se le vio en unas fotos disfrutando una fiesta con sus amigos. A lo que cuestionaron, esa madre, decían, no parecía haber sufrido mucho por la terrible muerte de Paulette. Y es que en el 2014 la historia de Paulette fue inspiradora de la película La dictadura perfecta. Nadie olvidaba tal tragedia. Sin embargo, el 3 de mayo del 2017 los restos de Paulette fueron exhumados y cremados con el permiso de las autoridades, que consideraron que los restos ya no eran evidencia para la investigación que se había cerrado. También eso era un resultado bastante raro para algunos, que siguieron tejidos en las hipótesis. Y es que se preguntaron mucho, ¿para qué molestarse en hacerlo? ¿Quemar toda la evidencia? ¿A qué fin tenía? A los 14 años de los hechos, una grafóloga llamada Marifer Centeno se tomó el trabajo de analizar las entrevistas realizadas a Lisette y Mauricio Guevara en esos días aciagos donde comenzaba a ocurrir todo, y sostuvo que la madre se le ve relajada cuando en realidad debería haber estado tensa, que se ve más compaginada a la periodista que a ella, incluso sonríe. Y por parte del padre, la opinión era semejante, a las que sí dijo haber observado realmente asustada era en las imágenes sobre las niñeras, que realmente estas sí se veían preocupadas por la desaparición y la forma en cómo se encontró toda esta situación. Y dicho esto, no dejaba de revelar una mirada subjetiva, porque las pruebas no hubo ninguna, y móvil tampoco. Entonces, ¿a qué fin llegó todo esto?
El periodista Alberto Najar explica que en realidad él cree que hubo un linchamiento de la opinión pública contra la madre y que se la criticaba por todo, por la cara que ponía, que por las palabras que decía y por su relación imperfecta con su marido. Nadie podía aceptar la idea del accidente. Y es que la demanda de Lisette Farah contra el gobierno para ser compensada por el daño moral por haber sido acusada fue destinada por la justicia. Sí ganó la custodia legal de su hija mayor y se divorció de Mauricio Guevara en el 2014. Pasado el huracán, la familia escapó de la mirada de la gente por un tiempo, solo por un tiempo. Y es que Amanda de la Rosa, es decir, la mejor amiga de ese entonces, que le reveló una pregunta bastante cuestionable acerca de que si llorara en la entrevista o no, terminó peleada con su amiga de siempre cuando publicó su libro ¿Dónde está Paulette? Sin embargo, Netflix, por su parte, realizó una miniserie documental de 6 capítulos con el caso, con el título Historia de un crimen, de la búsqueda, ¿no? Se estrenó en junio del 2020, el interés por el caso se reavivó y quizás haya sido por eso que en el 2022 alguien descubrió a Chase, que en ese entonces tenía 20 años, en unos videos de TikTok con su madre, y otra vez empezó la persecución mediática. La joven tuvo que ocultar y eliminar los videos porque la gente las agredía violentamente por lo ocurrido con Paulette. ¿Accidente doméstico o crimen? Si Paulette cayó accidentalmente en este pequeño espacio y nadie vio nada durante tantísimos días, demuestra la inestable negligencia de los investigadores, pero también desnuda el terrible descuido de sus propios padres. La investigación terminó por sostener lo primero, pero la opinión pública continúa dudando y cree que la verdad juega a las escondidas. Y bueno, es entonces que comenzaron a crecer más testimonios no oficiales, más investigaciones. De hecho, la forma en cómo se expresaba, y de hecho sí hay un video que espero ponerles aquí acerca sobre una pequeña entrevista que estaba dando la madre de Paulette, y sí, realmente no se ve como si alguien hubiera perdido una hija, sino como que si se le hubiera extraviado un objeto cualquiera. O sea, realmente no se veía preocupada ni nada. Y eso fue lo que más aterraba en ese entonces, porque pues obviamente en esta situación alguien extenso que no tiene los medios, que no tiene cómo recurrir a redes sociales o cómo hacerlo crecer, actualmente ya no, con TikTok, con ayuda de herramientas, pero en ese entonces como que todo se mantenía muy enfocado acerca del poder que tenían distintas familias. Sin embargo, pues el público reaccionó demasiado mal después de todo este caso, porque pues la madre realmente parecía una psicópata. Y psicópata, en definición de psicópata me refiero acerca de la insensibilidad que tenía acerca de la situación. O sea, haciendo bromas, dando entrevistas en tantos medios sin derramar una sola lágrima ni nada. O sea, realmente. Y es que de hecho este caso es bastante parecido a lo que pasó con el caso del asesino de Cumbres. No sé si recuerdan ese caso, pero próximamente les estaré trayendo ese capítulo porque es bastante interesante. Es bastante cuestionable y bastante perturbador realmente, porque al final resultó que una persona que era obviamente inocente terminó en la cárcel y no la persona que cometió dicho crimen. Y pues por obvias razones, ¿no? De nuevo, la familia tenía gran prestigio en la política, en los medios televisivos y demás, ¿no? Entonces pues eso era obvio realmente. Pero en este caso se dice que lo vieron al papá y a la mamá, me parece, en al momento de que comenzaron a circular demasiada gente dentro de la casa, al marido a Mauricio con una sábana blanca. O sea, una sábana realmente, o sea, como que enrollada. Y de hecho eso levantó demasiadas sospechas ante el padre, ya que pues obviamente, bueno, esto fue muy de manera extraoficial, porque nadie comentó acerca de esto hasta mucho después, debido a que pues realmente pudo haber sido no solamente el padre, sino que
Tanto la madre, el padre, incluso las niñeras mismas pudieron haber estado pues ahí coludidos en esa parte. Sin embargo, hay muchas hipótesis que la cual se dice que son oficiales, otras no, y pues por lo tanto esta es como que la fase mediática del caso acerca de lo que pasó y acerca de la forma en cómo llevaban los medios, la forma en cómo reaccionaba la gente ante toda esta situación, que realmente lo único que le importaba antes era la tele, ¿no? Entonces, pues, otra no hay bastante. Bueno, antes no tenían como un acceso a la información bastante conocida como ahorita es Facebook, TikTok, X, Instagram y muchas otras redes sociales, ¿no? O sea, antes era la televisión y listo. Te confiabas o no, la televisión era el único medio en el cual podían distribuir información acerca de lo que pasaba en el país y en el mundo. Y eso pues obviamente contrajo sus consecuencias. Afortunadamente ya no es así, ¿verdad? Pero, o sea, todo este caso es bastante trágico. Y de hecho, si quieren, si les gusta este capítulo y tal vez después traiga las hipótesis y de manera extraoficial acerca de lo que pasó todo en realidad. Y es que hay demasiadas redes, tanto movimiento en la casa que pasó durante todo ese lapso de investigación. Y de hecho sí hay un culpable. O sea, no le dijeron, no lo encerraron ni nada, pero sí hay unos culpables ahí que son bastante acertados realmente a la forma en cómo se dio a conocer toda la investigación preliminar y al cierre del caso hasta el momento de las hipótesis. Sí concuerda con tiempos y declaraciones realmente, porque es bastante trágico, pero esto se los traigo en un próximo capítulo porque este ya se extendió demasiado, así que pues ya lo saben. Código Enigma, se los digo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Muchas gracias. Y recuerden suscribirse, ¿verdad?